Después de 10 días que está buscando Nancy Guthrie, autoridadnan Arizona para lograr una vista de vídeo por de cámara de seguridad que revela a imagen de un hombre con cara tapada y con un arma. FBI está sospechando que la persona aquí por la señora Guthrie secuestra. Iván Rodríguez de CNN que último detalle. It's a very delicate process. Former FBI Director Andrew McCabe weighing in on news that authorities detained the person for questioning in connection with the disappearance of Today Show host Savannah Guthrie's mother, Nancy. So going to be very kind of low intensity, rapport building. Eventually they're going to get to asking details. The individual was detained during a traffic stop an hour's drive south of Tucson. Authorities executed a search warrant at a home and also searched a car. Both of those searches taking place in Rio Rico, Arizona, roughly 60 miles south of Tucson, near the U.S.-Mexico border. CNN affiliate KXNV says authorities eventually released the person hours later. Those developments happening just hours after the FBI released doorbell camera footage from outside Nancy Guthrie's front door, taken the night she disappeared. The video showed a masked, armed person with a backpack. There was an uptick in calls to law enforcement after the release of the footage. This video was a game changer. We don't know how many tips they have had, but they are looking for the person on the porch or anyone who knows anything about him. And I do think it's just a matter of time before we know that person's identity. Autoridades informaron que una persona a los tiros en un scol de un vecindario bastante habitado en la parte oeste de Canadá. Caminda 10 personas a perder vida y más que 30 a quedar herida. La persona en cuestión ha cometido suicidio después. David Gray, premier de British Columbia, de elaborar arriba el sucedido. Like you, I am just learning about the horror of the tragedy that unfolded in Tumbler Ridge this evening over the course of the day. This is a devastating and unimaginable tragedy. We can't imagine what the community is going through, but I know it's causing us all to hug our kids a little bit tighter tonight. I understand that there are 10 people in total who are dead, 2 different sites. 8 of the people who died as a result of the shootings were at the school, including an individual we understand is the suspected shooter who is believed to have died of a self-inflicted gunshot wound. There are about 25 people who have been triaged by health authorities with various physical injuries, some profoundly serious, and some more minor injuries. Right now, information is very limited as police do their work, and the RCMP has asked for patience as they work through methodically to ensure that they are supporting families and getting to the bottom of what happened today. El presidente Gustavo Petro está denunciando intento de asesinato contra su persona mientras estaba viajando de un helicóptero para una reunión. Yo tengo que confesar aquí, decirlo, que vengo en 2 días, no en brazos del amor, sino escapándome de que me maten. Por eso anoche no pude llegar 2 horas, porque no podía aterrizar en donde dije que había que aterrizar. Pero ni siquiera los donde tenía que aterrizar prendieron luces. En cambio, por la mañana no aterricé donde tenía que aterrizar, porque tenía que el helicóptero lo iban a disparar. Con mis hijos también. Y hice lo que sé hacer, entonces cogimos mar abierto 4 horas y llegué a donde no tenía que llegar, pero llegué. Y vengo así. Y no tan Aruba solo tiene problema con la especie invasor lionfish, sino también está amenazando el ecosistema de Isla de San Andrés en Colombia. Para controlar la especie, la Fundación Lionfish Expedition está tomando acción para proteger el ecosistema en la isla. Habita arrecifes y prefiere las aguas cálidas. El pez león se ha convertido en una especie invasora que amenaza el ecosistema del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Para controlar su población, la Armada de Colombia, en conjunto con la Fundación Lionfish Expedition, toman acciones. En septiembre de 2025 también participamos en la expedición científica Sea Flower realizada en la isla de San Andrés, con una investigación sobre la dieta del pez león, donde buscamos identificar
identificar cuáles especies se están viendo más afectadas en el archipiélago. Más de 50 especímenes de pez león, 36 en la primera y 24 en la segunda, fueron extraídos durante 2 jornadas de caza realizadas en enero en el sector del Cuof, en el sur de la isla. El 2025 también dejó excelentes resultados. Durante el año 2025 realizamos 43 jornadas de caza y control, con un resultado total de 1.957 peces leones extraídos del arrecife. Recordemos que por cada pez león extraído del arrecife estamos ayudando a conservar a más de 40.000 animales marinos en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Los cayos Hines, Rose y Alburquerque, así como el municipio de Providencia, hacen parte del cronograma para el 2026. Además de su control, se promueve su consumo adaptándolo a la gastronomía típica isleña. La gente nos visita por la biodiversidad que nosotros tenemos, por la calidad de las playas, por todo lo que nosotros tenemos, y todo depende del cuidado que nosotros mantengamos en este archipiélago. El pez león es originario de los arrecifes de coral en las aguas tropicales de los océanos Pacífico. Se trata de una especie invasora que amenaza el bienestar de los arrecifes de coral y otros ecosistemas marinos, incluyendo peces de importancia comercial y recreativa. Aldric Werleman, Telenoticia.